Hola chicos, ¿cómo están? La clase del día de hoy vamos a ver consecuencias de la erosión del suelo. Lo habíamos nombrado en la clase anterior, pero hoy día le vamos a dar un poquito más, vamos a ser un poquito más específico y vamos a tratar de conversar un poquito de esto. Es importante el tema de la erosión desde el punto de vista, no de la erosión que no podemos manejar como la erosión fluvial, de los glaciares, del viento, no podemos manejarlo de cierto modo, algunos manejos, técnicas agrícolas, pero la mayor causa o el mayor problema de la erosión es la erosión antrópica, la que genera el ser humano, ¿cierto? Es el que tiene devastados los suelos de todo el mundo. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito más de eso, vamos a profundizar. Recordemos un poquito que la erosión se conoce como la degradación del suelo terrestre a través de la acción de factores naturales como viento, agua o por acción del hombre, y que también esto mismo traía que perdemos la productividad del suelo, ¿cierto? Un suelo deja de ser productivo cuando está erosionado. Esto se da en todo el mundo, no obstante, y aquí esto es importante saberlo, en las zonas que son secas o áridas, por ejemplo en el norte de nuestro país, en la que no hay vegetación de protección y el suelo está mucho más expuesto, es mucho más rápida la erosión. Por eso están tan erosionados los suelos del norte de Chile. La erosión, y también lo habíamos visto en la clase pasada, cómo la erosión modela y nos modifica las formas de la Tierra. La forma que tienen los desiertos, la modifica la erosión eólica, la forma que tienen los lugares cercanos a los ríos, la modifican la erosión fluvial, ¿cierto? O en los lugares donde hay hielo o glaciares, los glaciares son los que modifican y moldean la topografía del lugar, ¿cierto? Recordando solamente de la clase anterior, ¿cuál es la erosión antrópica? Que es causada por los humanos, pero no necesariamente tiene que ver con la agricultura. La agricultura es parte de ella. Está, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con la agricultura puede ser un tipo, si se hace mal, de erosión antrópica. Pero también está la industria, también está la construcción de infraestructura, también está el sobrepastoreo, que tiene que también ver con el tema más pecuario, y la deforestación, que tiene que ver ya directamente con el área forestal. También el transporte de personas y mercancías. Eso lo habíamos visto la semana pasada. Entonces, como consecuencia de estas acciones, se produce la pérdida de la capa superficial del suelo. De esta manera se crea un suelo artificial que se encuentra altamente influido por la actividad humana. Y vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias. Habíamos nombrado, pero solamente dimos los nombres nomás. No ahondamos más en eso, y esto quisiera yo que poder obtener esta clase que sea interesante desde ese punto de vista. Ya la próxima semana vamos a ver las tasas, cómo medir la erosión de los suelos. Pero no quería dejar pasar esta clase para poder ver este tema, porque creo que es sumamente importante que tomemos conciencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la erosión que causa el hombre, que causamos nosotros mismos? Primero, la pérdida de rendimiento de la tierra fértil para la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y para la productividad del suelo. Nos encontramos con esto, chiquillos. Con este clima y con este paisaje desolado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al erosionar los suelos perdemos tierra fértil. Tierra que antiguamente era generadora de mucha vegetación, de muchos árboles, de mucha vegetación, ahora está desértica, ¿cierto? Entonces, la primera causa es que perdemos el rendimiento de la tierra fértil para la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y para la productividad del suelo. Ahí no solamente había vegetal, habían también microorganismos y organismos vivos que vivían en esos ecosistemas. O sea, no solamente perdemos la parte verde, bonita, agrícola que podríamos decir, sino que se pierde mucho más que eso. El aumento en la contaminación y la sedimentación de arroyo y de río provoca la disminución de las especies que viven allí. ¿Cuál sería la erosión del suelo aquí? La contaminación de los suelos. ¿Qué provoca? Que aumente esta contaminación y por lo tanto disminuya las especies que viven ahí. Muchas veces hacemos que especies tengan que emigrar a otros lugares porque nosotros acabamos con el sistema biológico que existía en el lugar. Otro tema muy importante es el tema de fitosanitarios o herbicidas, porque estos quedan en el suelo remanentes, afectan a la fauna natural del lugar, llegan a las napas freáticas muchas veces, contaminamos los suelos,
de distintas formas, como se puede ver acá arriba, como se pueden ver en las fotos de abajo. Por lo tanto, aumenta la contaminación en los suelos, muchas veces con trabajo, por ejemplo, en producción animal, los purines, todas las fecas de los animales, que produce el tener una producción de cerdos cerca de la casa de uno, no solamente la producción de malos olores o la contaminación del aire, sino que también la contaminación de arroyos, de ríos, y por lo tanto directamente provocamos la disminución de las especies que viven allí. Esto es conciencia. ¿Qué otra consecuencia tiene? Bueno, cuando hablamos de la contaminación del suelo, al igual que en el caso de las aguas y la atmósfera, nos referimos a la pérdida de la calidad natural, ¿ya? Porque naturalmente no están contaminadas ni tienen ningún elemento tóxico. El hombre, la acción del hombre, la consecuencia de la erosión y de la industria, no solamente de la parte agrícola, de la industria, de la infraestructura, contamina debido a que involucra en estos sectores presencia de sustancias genotóxicas que cambian las propiedades químicas del suelo y lo hacen incompatible con la vida, tanto natural como flora y fauna, como la humana, agricultura y jardinería. Ya no nos sirven esos suelos para poder cultivar porque son suelos contaminados, napas freáticas en donde nosotros ya no podemos hacer pozos profundos para obtener agua porque está también contaminada. Entonces, estos temas ya se vienen viendo hace mucho tiempo y son cosas que están pasando ahora, en este momento. Y otro tema súper importante que lo habíamos visto, la desertificación. Hay temas súper importantes. Yo se lo nombré la clase pasada, el tema de cómo el desierto avanza, pero no se refiere a la expansión del desierto cuando hablamos de desertificación solamente, sino a la degradación de las tierras en zonas áridas y semiáridas o subhúmedas secas. Y es el resultado de actividades humanas y variaciones climáticas también. El cambio climático, muy unido con la actividad humana que tiene que ver con construcciones, con deforestación, con quitar la capa verde, produce la desertificación. No es solamente decir, no, la desertificación es la expansión del desierto, el desierto nos está comiendo hacia el sur. No, porque eso no pasa solo, va pasando con la consecuencia de lo que hace el hombre, ¿cierto? Sucede que las áreas de tierra seca, como las partes del norte de Chile, son extremadamente vulnerables a la sobreexplotación y al uso inapropiado del suelo. Se erosionan muy fácilmente, no son suelos muy meteorizados, no son suelos muy profundos tampoco, y como la mayoría del sedimento que está sobre son partículas pequeñas, el viento se las lleva y las transporta de lugares a otros lugares. Y visto también desde el punto de vista de lo que aporta el hombre, obviamente que lo erosionamos en gran medida. La pobreza, la inestabilidad política tienen que ver, la deforestación, el pastoreo excesivo, las malas prácticas de riego pueden socavar la productividad de la tierra y con esto la desertificación. Por lo tanto, la desertificación del suelo convierte al terreno en una zona árida o no apta para la vida, porque falta agua, falta vegetación y alimento. Unos 24.000 millones de toneladas de suelo se pierden cada año por la desertificación en el mundo. 24.000 millones de toneladas de suelo. Se dice que para el 2025, o sea, 4 años más, 2/3 del mundo, 2/3, vivirán en condiciones de estrés hídrico. Algo muy típico de las zonas con desertificación es la escasez de agua. Cuando la demanda supere la oferta, durante ciertos periodos, con 1.800 millones de personas que experimentarán una escasez absoluta de agua. No sé si vieron una noticia hace mucho tiempo no me acuerdo, en Sudáfrica, Johannesburgo parece. Era la primera ciudad que se había quedado sin agua. Ciudad grande, capital. Acá tenemos Petorca, tenemos un caso y varias más. No son solamente Petorca, hay muchas comunas de Chile que solamente tienen agua gracias a los camiones aljibe que traen el agua. Por lo tanto, es probable que estas 1.800 millones de personas que van a experimentar una escasez absoluta de agua empiecen a migrar. Y con eso aumente la desertificación, porque la gente se va a ir de los lugares, van a quedar inhóspitos, totalmente
pelados, sin nada, y esto va a aumentar la desertificación. Y se estima que para 2045, o sea, 24 años más, será responsable del desplazamiento de unos 135 millones de personas. O sea, se espera que en el 2045 la migración sea una cosa natural por un problema de erosión de suelos, falta de agua, hídrico, y no por lo que estamos viviendo ahora, que son problemas políticos, por ejemplo. ¿Ya? Muchos de los lugares donde hay mucha pobreza, sobre todo en la parte de África, que son lugares muy secos, que no saben ocupar bien el agua, que no saben explotar bien el recurso, son zonas así, con mucha desertificación. No pueden tener muchos animales porque no hay alimento para ellos, no pueden poner cultivos porque los suelos realmente están tan empobrecidos que no podrían dar ningún tipo de vegetal. Eso es lo que dice aquí la pobreza. Inestabilidad política también, porque la inestabilidad política produce que el gobierno no haga nada por querer solucionar, e inversión, tener gente que estudie estos fenómenos, que ayude a poder arreglarlos o de cierta forma controlarlos, pero no existe. Otra consecuencia de la erosión del suelo es la reducción de la capacidad de filtrado de los suelos, sobre todo en los suelos desertificados, que pueden generar inundaciones en las zonas. Los suelos que han sido erosionados y han quedado desertificados son suelos que tienen menos filtración, suelos más compactados, más secos. Por lo tanto, se reduce la capacidad de filtrado y genera esto que nosotros vemos aquí en esta, no sé si esta será la mejor fotografía, pero se muestra así, suelo seco, a lo mejor es un lago que se está secando, pero cuando se seque completamente estos suelos totalmente desertificados, va a costar la filtración, por eso también se acumula agua aquí. Otro es el desequilibrio del ecosistema. Acá ya genera pérdida en la biodiversidad, es decir, en la población de animales y vegetales. O sea, la desertificación, la pérdida vegetal, la pérdida de flora, fauna, es uno de los grandes responsables también del desequilibrio del ecosistema. O sea, lo que estamos viendo con el tema del oso polar, por ejemplo, de los deshielos, si bien eso es una causa climática, pero también es causada por el hombre. ¿Ya? Pero es una causa climática más que nada por el deshielo y que porque no se está dando el clima perfecto para los osos polares, pero de esa forma también vamos nosotros causando también tipos de erosiones en suelos en donde nosotros vamos no pensando en la población animal ni vegetal y destruyendo y haciendo que estos se tengan que mover de un lugar a otro. Esto es lo que se ve, pues. Imagínense aquí, en este lugar, lado derecho, la cantidad de población de animal y vegetal que existe. Y díganme ustedes la cantidad de animales y vegetales que existen en el lado izquierdo. Nada. Muy posiblemente pequeños escarabajos, pequeños insectos que puedan sobrevivir en esas condiciones, pero la mayoría que estaba aquí, si esto era igual que esto, ya no está. Y el clima global, que es algo que realmente ya está afectando muchísimo a todos. Si bien se altera mucho por la contaminación que producimos el hombre, también el tema de la erosión del suelo es una causa del que el clima global está alterado, en gran medida por la reducción de los bosques, que tienen capacidad de absorber el dióxido de carbono. Por lo tanto, este tema es súper importante. La deforestación es muy importante. Ahora, ¿cuál es lo que dice, por ejemplo, Bolsonaro? No está ni ahí, dice que no es importante, que los bosques da lo mismo. Cuando se estaba quemando el Amazonas decía, bueno, si no es tan terrible. Claramente si le bajan el perfil a los problemas que están ocurriendo, se convierten en problemas de no tanta importancia para ellos y por lo tanto a nivel global perdemos todo, ¿cierto? Chicos, ahí vamos a quedar con esta clase. Nos vemos mañana, espero sea una clase entretenida, una clase de harto debate para que hagamos conciencia con respecto a esto, ¿ya? Que estén muy bien, nos estamos viendo.